Todo problema de diseño es realmente especial. No se parece a un problema de ingeniería, ni mucho menos a un problema científico. Si aprendes cuáles son las 4 características que todo problema de diseño posee, entonces te será mucho más fácil diseñar. Acompáñanos. Bienvenidos a Disegnotopia. Este es un podcast en donde platicaremos entre diseñadores y no diseñadores sobre diversos temas relacionados a la práctica, teoría y filosofía detrás del diseño, que nos permita hacer la reflexión sobre el papel que debemos jugar los diseñadores en busca de un futuro mejor diseñado. Soy Mario Cruz. Y Jorge Rodríguez. Te invitamos a que nos acompañes en Disegnotopia. ¿Cómo les va, colegas, amigos y todos aquellos que viven intensamente el mundo del diseño? Una vez más aquí en Disegnotopia. Hoy vamos a hablar de un tema que es bien interesante, porque en las academias de diseño estoy seguro que todos han pasado por esa etapa en la que hay que defender la actividad diseñística, el diseño, para poderla diferenciar de el arte, por ejemplo. ¿Qué significa ser artista y qué significa ser diseñador? Estoy seguro que también todo mundo ha pasado por los dilemas de diferenciar el diseño de la artesanía. Otra y mucho más moderna es la pelea entre las ciencias sociales y el diseño. Muchas academias quieren más o menos tratar la tesis o el trabajo para titularse de los diseñadores como una tesis científica, y lo que eso genera es que se generan muchas confusiones, porque una tesis científica tiene toda una serie de características que de repente como que los problemas de diseño no entran dentro de ese esquema de las tesis científicas. Entonces el día de hoy vamos a revisar las 4 características que tienen los problemas de diseño, que los hacen totalmente distintos a los problemas del arte, a los problemas de la ingeniería, a los problemas de la artesanía y a los problemas de las ciencias sociales. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Mario. Pues muy bien, mano. Excelente. Este es un tema que realmente creo que va a ser de mucha relevancia y, aunque a veces parezca trivial, no siempre estamos conscientes de ello. Y estas confusiones que estás comentando son muy, pero muy habituales. Y fíjate que en una ocasión yo conocí a un filósofo, Richard Buchanan, en un seminario que vino a dar a México en el 2004. Y este cuate aborda el diseño a través de entenderlo filosóficamente, o sea, de manera ontológica, ¿no? O sea, ¿por qué es el diseño? ¿Qué es el diseño? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? ¿De dónde se fundamenta y todo esto? Y además de que lo mencionó en ese foro, también lo menciona en uno de sus más famosos papers, que es The Wicked Problems. Y este paper es muy interesante, está de hecho en Design Issues, cualquiera que quiera buscarlo, creo que ya es gratuito, antes tenías que pagarlo. Habla de qué es un problema de diseño, ¿no? Y por qué son tan particulares. Entonces, el abordaje del diseño a través del pensamiento filosófico, a mí particularmente me ha abierto los ojos completamente para entender la propia práctica, para poder cuestionarla, para poder modificarla, para poder romper los cánones que estamos tradicionalmente arrastrando, ¿no? Generación tras generación, porque son las enseñanzas de la academia, ¿no? Uh-huh. Pero recuerden que siempre es importante cuestionar eso, inclusive hasta la academia. ¿Por qué? Porque finalmente la academia también atiende a patrones, atiende a modas, atiende a corrientes ideológicas que no necesariamente son siempre permanentes, ¿no, Mario? Entonces tenemos que continuamente estar evaluando, en el caso, por ejemplo, en el caso del diseño, nuestra profesión, porque va mutando su propósito, va mutando
el hecho de cómo se concibe, ¿no? Y más ahora, por ejemplo, con las inteligencias artificiales, algunos las satanizan y se escandalizan y nos dicen que nos vamos a quedar sin chamba y lo que sea, pero otros hemos encontrado un recurso muy valioso detrás. Pero bueno, sin más preámbulo, Richard Buchanan comenta 3 características fundamentales que diferencian al diseño de un problema científico, que es literalmente son preguntas que se hacen y son descubrimientos que tienen que desarrollarse a través del método científico. Un método en donde no cabe la subjetividad, en donde la compilación de información exacerbada y luego la matematización de esa información nos va a dar resultados que después transformamos en conocimientos, en leyes y en principios que nos van a ayudar a desarrollar pues una enorme cantidad de cosas, ¿no? Sí, creo que ese punto es muy importante. El conocimiento científico, su principal propósito es tratar de generalizar, sacar conclusiones que apliquen a todo mundo. Obviamente, esas generalizaciones cambian con el tiempo si existen nuevas evidencias disponibles, nuevos datos, y cambia el modelo, cambia la ley o la teoría. Sin embargo, el propósito de las tesis es justamente ese: tú sacar ciertas conclusiones que otra persona, otro científico puede reproducir en su laboratorio, y que, es más, los estás invitando a que digan, a ver, prueben lo que yo acabo de descubrir y díganme si la regué o si voy por buen camino, ¿no? El chiste de la ciencia es estar siempre, curiosamente, es esto mismo que acabas de decir, estar cuestionando los resultados de los demás. Sin embargo, es para conseguir una cuestión generalizable, un conocimiento general que aplique a todo mundo. Y creo que ya desde ahí, y creo que eso nos lleva a una de las primeras palabras de Buchanan, es que el diseño es muy particular de una situación específica. No aplica el resultado de un diseño, de un proyecto de diseño, no aplica para todo mundo, para todas las épocas, para todas las personas, en todos los países. Es para un sector muy localizado, que tiene ciertas características y que probablemente va a tener también temporalidad. Va a solucionar el problema o va a cumplir con su propósito en un periodo de tiempo determinado. Y eso a la ciencia no le interesa. Lo que quiere es que aplique siempre el mayor tiempo posible para todo mundo, ¿no? Sí, hasta que llega un récord Guinness, ¿no? Y la ciencia misma ayuda a la ciencia a descubrir nuevas fronteras, ¿no? Sí. Y así han venido cayendo teorías científicas que estaban muy bien consolidadas, pero a través de un método muy constante. Pero como bien dices, la diferencia de la ciencia al diseño es que la ciencia genera constantes que son aplicables aquí y al otro lado del mundo. Exacto. Que si yo hago el experimento aquí y lo replico al otro lado del mundo con las mismas condiciones, debe de generar exactamente los mismos resultados. Exactamente. ¿No? Y lo que bien estás diciendo aquí de forma muy puntual es que en el caso del diseño, las cosas no son así. Entonces, Mario, la primera palabra que caracteriza al diseño, y tenemos que entenderlo, es que es situacional. Y como bien lo dijiste, aplica a la situación. Esa situación tiene que ver con un lugar, con un contexto temporal, con un contexto cultural, con un contexto de tendencias, ¿sí? Entonces, cada una de esas cosas van modificando esa situación. Podemos tener una situación semejante al otro lado del mundo, pero debido a su cultura, su geografía, su clima, sus tendencias y otras situaciones, eso va a cambiar. Naturalmente. Entonces, el origen del mismo problema va a empezar a tener una bifurcación hacia 2 o 3 o 5 o los sentidos que vayan a depender de esa situación, ¿no, Mario?
Sí, y fíjate que el problema es que, por ejemplo, tenemos herramientas como el benchmarking, el estudio de mercados, los estudios comparativos, que podrían parecerse un poco a lo que se hace en un estudio científico. O sea, vas a ver qué han hecho otras personas para tratar de construir encima de ese conocimiento. Sin embargo, todas estas condiciones que acabas de mencionar siempre modifican el proyecto. Entonces, en ciencia verdaderamente es tratar, lo dijiste muy bien, tratar de reproducir el experimento tal cual lo hicieron los científicos al otro lado del mundo. Y en el caso del diseño, no. Exploras qué han hecho otros diseñadores, cómo han resuelto un problema similar o análogo los demás diseñadores, pero no para reproducirlo o copiarlo, sino para sencillamente alimentar tu insight, alimentar tu conocimiento de las posibles soluciones, pero para ofrecer una que tiene que cumplir con todas esas características que acabas de mencionar. Inclusive, ¿cuál es un mejor ejemplo? Un auto. Un auto que es un diseño universal, por decirlo así. Se podría decir que lo pudiese ocupar una persona del continente americano en la Patagonia con una persona del continente asiático en la península de Kola, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Uno diría, no, pues es que es un diseño más universal, atiende a principios ergonómicos universales, se va a conducir en caminos, claro. Uh-huh. Cuando mucho cambiará la conducción derecha a la conducción izquierda, pero pues todos tienen luces, todos tienen claxon, todos tienen velocidades, todos tienen aceleradores. ¿Cuál es el cambio allí? ¿Cuál situación? Pues ¿qué creen? Que muchas veces hay productos que de este lado del continente no se venden y que del otro lado sí se venden, o viceversa. O si hay un producto que es muy universal, necesita tropicalizaciones, ¿no, Mario? Uh-huh. Para que se embone en los mercados, justamente por la cultura, por el contexto, por la economía. ¿Sí me explico? Entonces ese es un magnífico ejemplo. Tú dijeras, somos un pelapapas, ¿no? Pues que son pelapapas. Bueno, todavía nos vamos a un ejemplo todavía muy, muy práctico, pero es un objeto de una simplicidad enorme, ¿no? De muy poca complejidad. Obviamente tenemos que correlacionar el aspecto de la situacionalidad, va correlacionado con la complejidad. A mayor complejidad, mayor desviación de la situación en un contexto de los que ya estamos hablando, ¿no? Pero ahorita me recordaste que justamente en un proyecto, creo que también es buen ejemplo, que no tiene ni la simplicidad del pelapapas ni la complejidad del auto. Creo que cae más o menos en medio. Estábamos trabajando para una empresa grandota de las que produce café y quería una serie de productos para, ya sabes, estos pods que ahora nada más metes a la cafetera y ya te sale la taza de café. Entonces los podcitos los quería que el usuario los pudiera exhibir, digamos, al lado de su cafetera y los tuviera ahí exhibidos como una especie de dispensador para de ahí sacar el podcito y ponerlo en la maquinita que hace la taza de café. Entonces estuvimos explorando, hicimos varias propuestas de distintos materiales, metal, madera, para tener ahí los podcitos. Finalmente diseñamos una especie de torre para que no ocupara mucho espacio en el anaquel donde tuvieras tu cafetera, y ahí tenías tu colección de pods, de cafecitos, y los metías a tu cafetera. Bueno, sencillamente nos cambiaron el modelo de podcito. Antes era más grande y luego fue más chiquito. Eso ya es un factor que condiciona el proyecto, y es la situación que cambió, de que sencillamente lograron miniaturizar aquella cosita, la volvieron más chiquita, cambiaron la cafetera, y eso modificó completamente el proyecto. Una cosa tan sencilla como un descubrimiento o una mejora que encontraron de un producto que va a interactuar con el que estás diseñando, eso ya es una situación distinta. Los demás factores que van a tener que modificarse para que funcione aquel dispensador, pues sencillamente ya van a ser distintas a la original que planteabas originalmente, con el pod más grandecito, ¿no? Más grande. Ese tipo de situaciones, si tú trataras de generalizar, no, es que los dispensadores de pods tienen que tener estas características,
te cambian el modelo de pod y ya valió queso todo lo demás que propongas. Sí, no, definitivamente. Entonces, acuérdense, situacional tiene que ver con el lugar, tiene que ver con el contexto temporal, cultural, económico y otra variedad de factores que puedan afectar a esa situación. En segundo plano, tenemos algo que también es muy característico de un problema de diseño, que difiere de un problema de ingeniería o científico, dado que un problema de ingeniería es algo con lo que nos enfrentamos cotidianamente y, como bien lo dice su nombre, tenemos que ingeniar la manera de dar una solución a ello, ¿no? Y un problema de ingeniería también es replicable como un modelo científico a otras situaciones, pero de manera semejante. Por ejemplo, un molino de grano, pues su objetivo es moler el grano. Y vas a moler el grano de la misma manera o el mismo tipo de grano, pues aquí que del otro lado del mundo, ¿no? O generar energía, o unir tabiques con un amalgamante llamado concreto. Entonces, el problema de ingeniería se resuelve con los mismos parámetros y funciona de la misma manera. Otra cosa que también no mencionamos y es justamente algo que impacta de manera muy, pero muy directa en un problema de diseño, es que a diferencia de un problema científico, un problema de ingeniería, en el problema de diseño está intrínsecamente relacionada la psicología humana. O sea, la subjetividad de la humanidad o del ente humano está intrínsecamente. ¿Por qué? Porque su comprensión de esa situación es diferente en una cabeza y en la otra, simplemente. A diferencia de la ingeniería, o sea, para la ingeniería, si estamos hablando del diseño de una turbina para poder generar, no sé, viento o lo que sea, pues aquí la cultura, la psicología y la apreciación humana y psicológica, pues no importan. ¿Por qué? Porque lo que importa es que genere viento. Ahí le vale chetos. Entonces, por lo tanto, la solución es general aquí y en China, como diríamos vulgarmente, ¿no? Entonces, el siguiente elemento que es muy característico de un problema de diseño es que es contingente. ¿Y qué significa eso, Mario? Que de repente se presenta. Estamos en una cotidianeidad y de repente nos topamos con una situación que, ¿qué creen? Altera nuestro estado de ánimo de alguna manera. Nos enoja, nos confunde, nos hace anhelar algo, nos molesta y nos irrita, puede ser hasta desde psicológica o físicamente, ¿no, Mario? Entonces, esa situación, esa disrupción emocional, hace que nosotros necesitemos una solución. Si estoy enojado, algo me está irritando, pues necesito que suceda lo contrario. Si estoy anhelando algo, pues necesito que se supla por algo o se mitigue con algo. Si me está doliendo algo, necesito que pare. Entonces, esas situaciones suceden de manera contingente. O sea, aparecen. Son fenómenos contingentes. Lo que no sucede con un problema de ingeniería que es planeado, ¿no? Un problema de ingeniería surge a través de una cuestión de observación y una mejora. O una necesidad que dices, necesito hacer esto con lo otro, y lo resuelvas de manera práctica. Al problema de ingeniería no le interesa si sufres o no sufres, si te sientes bien o no te sientes mal, si anhelas o no anhelas. Si cumple su función, está operando de manera correcta. Pero en el caso del diseño no, porque interviene la experiencia. Y la experiencia es ese conjunto de elementos que tenemos, sentimientos, emociones y reacciones que van intrínsecas a ello. Para ejemplificar esto que estás diciendo, obviamente las cosas se complican cuando hay traslapes, ¿no? Porque la ingeniería sí puede de repente volverse medio diseñosa y el diseño volverse ingenieril, y hay unos traslapes ahí
raros. Por ejemplo, estaba pensando, el clásico ejemplo de la ingeniería es el puente. Cuando tú diseñas un puente, estás haciendo ingeniería. Perdón por los arquitectos, pero es ingeniería pura. El chiste es que no se caiga el puente y que cualquier cosa que vaya a pasar por encima del puente no se despeñe y no se caiga el puente con todo y todo. El chiste es ese. Entonces, podrías decir, es un ejemplo claro de lo que estás diciendo. La ingeniería ya ha estudiado cómo tender puentes para hacerlos, ¿cómo se llama? Muy largos, muy extensos, cubren distancias impresionantes y no se caen. Entonces, eso lo puedes reproducir si tienes un acantilado, un río, un despeñadero, puedes poner un puente igualito que el del otro lado del mundo y te va a funcionar. El problema viene, por ejemplo, con los puentes, los levadizos. Por ejemplo, en la ciudad de Chicago, ¿no? Cada rato están levantando los puentes. Eso es porque la situación ahí es contingente. Puede darse la situación de que pase un barco o no. Mientras no pasa el barco, pues el puente está tranquilo y todo el mundo va pasando. Pero cuando se da la situación inesperada de que va un velerito y no va a librar el puente, pues hay que levantarlo, ¿no? Y entonces ahí es contingente, puede darse la situación o no puede darse. Y entonces, pensando en un problema que también es medio traslape de ingeniería con diseño, que es un paraguas. El paraguas tiene que tomar en cuenta que a lo mejor llueve o a lo mejor no. Es contingente. Y entonces la función del paraguas, si llueve, tiene que poder cumplir con toda la función de cubrir a la persona, de desplegarse y todo. Pero mientras no sucede ese fenómeno, tiene que cumplir la función de estar muy bien plegadito y de que lo puedas llevar y no te estorbe. Y que no se te olvide en la cafetería. Entonces son todos estos fenómenos que tienen que ver con la memoria, con la percepción de que no se te olvide el paraguas ahí en el café, de que lo puedas desplegar correctamente, que no te frustre el que está lloviendo ya y no lo puedes abrir, maldito paraguas, o que cuando viene el viento se voltee para el otro lado y ya no te cubra. El paraguas es sensacional porque todas esas situaciones son contingentes, pueden suceder o no, y en todas tiene que funcionar bien, y en todas entra el factor emocional de que no puedes frustrar al usuario si no jala la cosa esa. Sí, pero aguas, Mario, no confundamos aquí a nuestra audiencia, porque una cosa es el paraguas, que es un producto de diseño industrial, que tiene que ser diseñado bajo todas sus etapas de experiencia del usuario, desde que lo agarras de tu perchero, donde lo tengas colgado ahí al lado de tu puerta, hasta que regresas, y todo lo que tenga que suceder. Ese es un problema de diseño y tienes que resolverlo con el método de diseño. Ahora, el problema de ingeniería le vale chetos, inclusive hasta si llueve o no llueve. Sí, tienes razón. La ingeniería tiene simplemente como objetivo que abra o no abra. Sí. Si ya se va para arriba, es porque el diseñador no contempló que puede haber ráfagas de viento. Esa es una situación contingente que tiene que observar el diseñador. El ingeniero le dijeron, oye, que despliegue y que pliegue, y lo hace. De acuerdo. Pero si le hubieran dicho, oye, un mecanismo que pliegue y despliegue, pero si vienen ráfagas de viento de tanta velocidad que van a generar tantos newtons, asegúrate de que no se vaya al revés. O si sucedió porque fue contingente y nadie lo previó, entonces regresas con el ingeniero y le dices, oye, ¿qué crees? Se fue para el revés, diseñame uno que no se vaya al revés. Entonces, ¿ya te fijaste cómo no es problema de la ingeniería? Sí, no. ¿Cómo no hay traslape con el diseño? De acuerdo. Pero aquí sí encuentras la correlación intrínseca entre el diseño y la ingeniería. Pero quien detonó la elucubración de hacer un paraguas se detonó a través del paradigma del problema de diseño. De acuerdo. Porque sucedió de manera contingente y situacional. Sí, ya llevamos 2. Bueno, aledañas a las otras 2, obviamente, una situación contingente, ¿qué es lo que tiene, Mario? No, pues un chorro de decisiones que tienes que tomar. Pero más allá de las decisiones.
No. ¿Qué te hace que tomes decisiones? Sí, las circunstancias que suceden. Entonces, un problema de diseño es situacional, contingente y circunstancial. O sea, la situación y la contingencia te generan circunstancias. Ahora, este acuñamiento de circunstancias, este acuñamiento de Disegnotopia, dado que Buchanan solamente menciona 3, que la cuarta en este caso, después las vamos a comentar después, viene después de la que nosotros acuñamos, que es la circunstancialidad de una situación contingente. Entonces, una situación obviamente es per se el fenómeno que está sucediendo. ¡Pum! Algo pasó, algo se cayó, algo emergió, algo hizo que me doliera, me pegó, X. Esa es la situación que sucede en un lugar particular, en un momento determinado, en un estado determinado, en un contexto determinado, ¿no? Y sucedió así, de repente, nadie me avisó. Uh-huh. Ahora, hay que entender todas las circunstancias que hicieron que eso sucediera. Uh-huh. ¿Y por qué sucediera? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, vamos nutriendo el entendimiento de un problema de diseño para irlo conduciendo de manera adecuada, no confundirlo con un problema de ingeniería o no tratar de sofisticarlo como un problema científico. Evidentemente vamos a necesitar cientificar el diseño para que pueda funcionar y pueda ser replicable en la mayor cantidad de contextos para los cuales está siendo diseñado, pero eso viene después. ¿Me explico? Entonces, la circunstancialidad en una situación contingente es fundamental porque está relacionada con, en este caso, quién va a resolver el problema, si es una empresa o un emprendedor o un inventor, qué recursos tiene, a dónde lo va a resolver, de qué manera lo pretende resolver, qué economía tiene para resolverlo, qué tecnología tiene para resolverlo, a qué segmento poblacional, humano, nicho, como lo quieran mencionar, va direccionado: niños, adultos, viejitos, gente enferma, gente con capacidades diferentes, distintos lenguajes. ¿Dónde va a operar? ¿Cómo va a operar? ¿Qué necesita para operar? ¿Ya vieron la cantidad de circunstancias que tienen que ver originalmente con una situación, un fenomenal que sucedió de manera contingente, pero que hay que entender todo esto para empezar a trasladar de simplemente un fenómeno que aparece a un área de oportunidad resoluble? Y aquí es la transición entre la contingencia y la circunstancialidad, a donde nosotros empezamos a ver si eso se queda simplemente en una situación contingente que es irresoluble o no me interesa, o utilizamos el business curiosity para transformarlo en un área de oportunidad que pueda brindar un mejor servicio, un producto a la gente para potenciar su calidad de vida, por ejemplo. Sí, fíjate que ahorita con esta explicación, yo siempre había confundido mucho la característica situacional con la circunstancial, pero ahorita queda muy claro. Cuando sales a la calle con el ojo newtoniano, con el ojo de Sherlock para observar la realidad y detectar posibles fuentes de oportunidad, justamente lo que detectas son situaciones y son hasta cierto punto fácilmente detectables. Basta con ver el rostro de las personas o su lenguaje para darte cuenta que hay una molestia en una determinada situación. Una disrupción emocional. Es fácil ver también la característica contingente porque te das cuenta que esa situación está sucediendo en ese momento, pero que no necesariamente está sucediendo todo el tiempo. Se puede dar o no se puede dar. Sin embargo, ya cuando ya lo tomas en serio, ya observaste, ya detectaste esa situación, ahora analizarla es lo que te lleva a estudiar sus circunstancias. Entonces ya cuando te sientas a estudiar bien qué onda con esa situación, es cuando surge la circunstancialidad.
todas las circunstancias que están rodeando a esa situación, y peor, como bien dices, cuando ya te das a la tarea de resolverla o de hacer algo al respecto, todas las circunstancias que se necesitan conjugar para que puedas realmente ofrecer una solución. Entonces está padrísimo, porque sí, ya queda muy claro lo que es una situación y todas las circunstancias que se necesitan para entender la situación y para poderla solucionar o ofrecer una alternativa o lo que sea que el diseño vaya a hacer con esa situación contingente, ¿no? Exacto, y fíjate que ahorita comentaste algo bien padre. Esa transición justamente entre la situación contingente y la circunstancialidad, que es el momento en el que tú te das cuenta de que algo que sucedió, que te está molestando, que te está irritando, que te está confundiendo, que te está lacerando, puede trascender a una mejor circunstancia, a una mejor situación. Puede cambiar esa situación a algo positivo. Y aquellos que logran entender eso son los que aplican el ojo de Sherlock, ¿no? ¿Se acuerdan que platicamos? Aquí van a ver el programa, la saga de Pensar fuera de la caja. Véanla, no se la pierdan. Allí ustedes van a poder ver lo que es el ojo de Sherlock, que justamente es ese business curiosity, cuando tú puedes mirar lo que todo mundo ve, pero de manera diferente, con la sagacidad de un niño y con la paciencia de un anciano, ¿no? Y observar que hay un área de oportunidad que nadie ha visto y que tú la puedes transformar en algo que ayude a la gente y que se te consuma, ¿no? Entonces, así es como detonamos un fenómeno situacional contingente en un área de oportunidad que trascienda en un producto o servicio que va a cambiar la situación original. ¿Sí me explico? Ahora, el último de los puntos que lo menciona Buchanan. Ya sabemos que es situacional, que es contingente porque aparece de repente, se da, y es circunstancial porque atañe a diversas circunstancias que hay que analizar. Pero, ¿qué creen? A diferencia de la ciencia y de la ingeniería, este problema es deliberativo. ¿Y qué significa de ser deliberativo? ¿Qué significa? Que como cada mente es un mundo, todos pueden interpretarlo de una manera distinta y puede llegar a distintas soluciones. Entonces se necesita uno sentar a deliberar con diversas cabezas para que haya una comunión y poder seleccionar una solución que vaya más direccionada a la globalidad que a la individualidad. ¿Cierto, Mario? ¿Te acuerdas que también pero ahorita te cedo la palabra? Sí. Quiero hacer un comentario. Aquí tenemos una imagen en donde vemos a una persona que está parada enfrente de un 6 y la otra que está del otro lado. ¿Qué es lo que pasa? La que está de este lado pues ve un 9 y la que está de este lado ve un 6. Ambos tienen la razón. Ambos están viendo el número del lado correcto, porque no hay un estándar que diga tú párate de este lado o párate de este lado, o como en los naipes, ¿no? Que tienen una rayita, ¿no? Para que sepas cuál es el 6 y cuál es el 9, ¿no? Entonces, mientras no haya una estandarización o una regla que lo determine, todo pensamiento es subjetivo y es deliberable o sujeto a deliberación, a cuestionamiento y a discusión. Eso significa ser deliberable o deliberativo, ¿sí? Entonces, ese ejemplo nos ayuda mucho a entender que en cada cabeza hay un mundo y en cada cabeza puede existir una verdad y que esa verdad es absoluta bajo ese contexto, bajo esa postura, bajo ese punto de vista, bajo esa mentalidad, bajo esa cultura, que puede ser diferente de esta otra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Deliberar. Y al deliberar, el monito de este lado habla con el de este lado y dice, a ver, espera, vamos a poner reglas. A ver, si los dos nos paramos de este lado, los dos vemos un 6. Si los dos nos paramos de este lado, los dos vemos un 9. O otra regla, vamos a darle vuelta al cartel. Y ahora tú vas a ver un 9 y yo un 6. Ah, entonces la bronca no está en tu cabeza o en la mía, está en la apreciación del número que estamos viendo pintado en el piso.
Y lo cual nos lleva a, yo creo que la parte más, pues sí, creo, podrá haber quien me diga, no, estás loco, pero yo creo que es la parte más difícil del diseño. Esta parte de la negociación, de poder consensar los objetivos con los distintos departamentos que forman parte de una empresa o dentro de un equipo de diseño, incluso entre los propios diseñadores, los propios ingenieros, poder generar un consenso de cuáles son los objetivos y cuáles son las prioridades. De hecho, Craig Vogel le dedica un rato a la discusión de ese tema de cómo generar diseñadores líderes que puedan justamente llegar a acuerdos con los distintos profesionales que intervienen en el proyecto. Él menciona que existen las lagunas cognitivas que genera el simple hecho de haberse especializado en un área del conocimiento. Los profesionales súper especializados les cuesta mucho trabajo, iba a decir son incapaces, porque sí a veces parece que es una incapacidad, pero dejémoslo en que cuesta mucho trabajo poder ver distintos puntos de vista diferentes al de uno. Cuesta mucho trabajo para el diseñador que tiene como casi siempre como objetivo principal velar por los intereses del usuario, convencer al ingeniero de que hay ciertas características que tienen que ser añadidas al producto para que pueda ser usable, para que pueda ser mejor utilizado por el usuario. El ingeniero, como bien mencionabas hace rato, está abocado en hacer que la cosa funcione. Y se manufacture. Que se manufacture y que funcione. Y entonces sacar al ingeniero de ese punto de vista cuesta trabajo. Evidentemente que hay ingenieros con cierta sensibilidad que por supuesto que toman en consideración los factores humanos, pero hay una tendencia muy marcada que no lo hacen, y por eso tenemos productos que pareciera que funcionan muy bien y cumplen sus funciones, pero cómo cuesta trabajo usarlos. Bueno, Mario, pero otra vez, los ingenieros no tienen la culpa. Okay. La culpa es de nosotros, los diseñadores. De acuerdo. Porque el ingeniero necesita resolver lo que nosotros ya resolvimos. Sí. Y nosotros tuvimos que haberle pasado al ingeniero un producto que ya está satisfactoriamente probado para que las personas puedan operarlo, les guste, no les lastime, ergonómicamente les acople. El ingeniero lo que va a hacer es dámelo. Ahora sí, bajo un aspecto que pueda ser manufacturable y ensamblable, y yo ya lo resuelvo. Bueno, y ahí le tengo que estar pidiendo al ingeniero que resuelva cosas que yo como diseñador tengo que estar resolviendo. Exactamente. Previamente. Y ahí está el problema, que muchas empresas no se han dado cuenta de que existe esta cosa que llamamos diseño industrial. Entonces ese es el problema, justamente. Muchas industrias sacan sus productos dándoselas nada más al ingeniero. Y el ingeniero dice, ahí está, ya funciona y se puede fabricar. Listo. Y salen al mercado y no es que no se vendan, porque sí están cumpliendo alguna función. Pero el usuario se topa con cualquier cantidad de problemas de usabilidad, ¿no? Entonces, esa es también la cuestión de que muchas veces, para muchas industrias, los diseñadores industriales somos totalmente invisibles. No existimos. No, y para los cuales existimos, nos tratan como estetas. Exactamente. Y nosotros no las creemos. Sí, eso también. Entonces olvidamos que hay una transición entre ingeniería y diseño, de la cual platicamos ya, que se llama ingeniería de diseño. Ese es un problema, porque muchos diseñadores desconocen que existe la ingeniería de diseño, que justamente es lo que hace que un producto, además de estar desarrollado estéticamente y ergonómicamente para que el producto sea satisfactorio a nivel de usabilidad, el producto también tiene que haberse lanzado ingeniería con las características necesarias para ser manufacturable y ensamblable.
Entonces acuérdate, la ingeniería no tiene la culpa de nada. No, de veras que no le estoy echando la culpa a la ingeniería. ¿Y por qué es perfecta? Porque es exacta y es objetiva. El gran problema es el diseño, que no es exacto y no es objetivo. Exacto. Porque tú mismo, no me van a dejar mentir los que están observando aquí este programa y que han diseñado, pues nuestro método de diseño nos lleva a través de un proceso de ideación para ir descartando ideas hasta llegar a las mejores, pero siempre hay 3 o 4 mejores y pese a eso tenemos que decidir un camino. A veces que hay 3 o 4 mejores y no necesariamente una es mejor que la otra, y ahí sí ya es que vamos a descremando hasta llegar y decir, hijo, es que todas me gustan, todas funcionan, todas podrían operar, pero a ver, ¿quién es la manzana de la discordia, no? No hay presupuesto. No hay presupuesto y no hay tiempo, entonces. Exactamente, pues vámonos por esta. ¿Sí me explico? Entonces, ahí está la gran diferencia entre la ingeniería y el diseño. La ingeniería es precisa y exacta. Y es de tú dices, a mí no me interesa qué haga. Yo lo hago operar, lo hago que sea manufacturable y que sea cristalizable en la vida real. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Si lastima o no lastima. Si les gusta o no les gusta, me importa un queque completamente. Por eso no debemos de culpar a los ingenieros que no resolvieron algo. Más bien culpemos a los industriales que no se enteran de que existe el diseño industrial y culpemos a los diseñadores industriales que no saben que existe la ingeniería de diseño. Y fíjate que también, otra vez, mea culpa, es esta cuestión que ya hemos mencionado en varias anécdotas de pararse del respirador, pararse de la computadora y salir a conocer los distintos departamentos, los distintos profesionales que están por ahí regados en el estudio de diseño o en la empresa, para platicar con ellos y ver cómo trabajan, cuál es su enfoque, para poder justamente llevar esta cuestión de la deliberación a una práctica corriente, constante del diseño, porque justamente muchos diseñadores no la toman en serio, o sea, ni siquiera saben que existe esta necesidad de salir, pararse y defender el proyecto. Ya me llegó el brief de diseño, yo voy a hacer lo que dice aquí y se acabó. Y entonces, ¿qué pasa? Pues sí, salen productos mal diseñados, porque hay que cuestionarlo todo, hay que cuestionar el propio brief de diseño y hay que ver si está bien hecho. Entonces, esta acción de salir a consensar, de salir a negociar con los demás miembros de la empresa, con los demás miembros del estudio de diseño, es importantísima. Yo creo que es una de las partes de las 4 palabras, fácilmente la más importante para que realmente el diseño se realice, para que sí se convierta de un garabato en un papel en algo tangible, real, que se pueda vender. Entonces, si no hay esa negociación, muchas veces por eso se frenan los proyectos, porque esa divergencia de opiniones hace que de repente digan, ay, espérate, ya, luego lo vemos, luego lo resolvemos, no hay presupuesto, no hay tiempo, ya, tomen una decisión rápida. Y como no hay comunicación, sale cualquier cosa, y por eso tenemos productos muy mal hechos en el mercado. Sí, no, fíjate que aquí acabas de decir una palabra que es fundamental, que se podría decir que está implícita en la palabra deliberación, que es negociación. Todo en la vida es negociación y todo en el diseño es negociación, desde el principio. Pero esas negociaciones tienen que estar fundamentadas y ese es el gran talón de Aquiles, que muchas veces la negociación está con base en emocionalidad. Mi gusto. Mi propio gusto, el gusto de mi esposa y de mi abuelita, el gusto de mi compadre, el gusto del amigo que vino y me dijo, oh, es que yo acabo de venir de Europa y vi un no sé qué, entonces llego corriendo a la empresa el día lunes siguiente y cambien todo porque mi cuate me dijo, ¿no? Entonces, esa emocionalidad, así como las inversiones, de hecho estoy trabajando en un paper que habla de una comparativa entre la innovación y las inversiones, justamente, se manejan de la misma manera. Esa emocionalidad puede ser muy dañina para un proyecto. Entonces, la negociación se da desde el principio.
desde entender las circunstancias para poder trazar una estrategia de proyecto que nos lleva a través de una táctica precisa y poder entender todas las partes que se van a correlacionar. Hace rato decías, recibir el brief de diseño. Cuando bien nos va, recibimos un brief de diseño porque quiere decir que estamos dentro de un corporativo que tiene muchas esclusas, que ya de alguna manera medio resolvieron toda la primera fase situacional y contingente, ¿me explico? Ya entendieron la situación, ya vieron qué contingencia tenía, y entonces dilucidaron y entendieron las circunstancias, y a mí nada más me pasaron a la parte de liberación. Qué chido, ¿no? Y como son departamentos completos, pues yo ya voy a confiar en ese brief. Pero ¿qué pasa? A veces me pasan el brief cuando estoy en una microcompañía, a donde la de merca es la prima del jefe, ¿no? Y le da tips. Y entonces la señora dice no, o el señor dice no, el primo, la prima, no, pues es así ya asado, el compadre, ¿no? Entonces ahí sí es que hay que ponerse y regresar uno como diseñador a las bases y a ver, espérame jefe, vamos a entender qué detonó esto, por qué. ¿Sí me explicó? Entonces les voy a contar una anécdota así ya revolada, que ya se nos acabó el tiempo. Antes de la anécdota, también sucede en las grandes empresas, en las grandototototas. Ah, claro, sí, en menor, pero sí sucede, y eso es por la burocracia y la ceguera de las jefaturas, ¿no? Porque ahí ya hay un rol de política. Ajá. Entonces acuérdense que la política también entra dentro de la deliberación y es un factor muy dañino para todos los proyectos. Sí. Pero en cada escalafón de empresarial se cuecen habas. Sí. Y tenemos que aprender, ya haremos un programa de eso, Mario, de entender cómo son las estructuras desde una micro hasta una gran industria y de qué pie cojean cada una y cuáles son las ventajas que pudiesen llegar a tener una sobre la otra, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero rápidamente les cuento algo. Tenía yo un amigo, eso ya tiene tiempo, que trabajaba en una empresa de inyección de productos de plástico. Y en eso llegó una clienta que dijo, no, sabes que yo tengo una idea maravillosa. ¿Cuál es? Le dice mi cuate, ¿no? Que pues, la atendió. No te la puedo decir porque me la van a virlar la idea. Así que dice, por favor, dile a tu jefe que me pueda dar una audiencia porque yo tengo que venir y presentarles esto, pero necesito que todo esté en confidencialidad, necesito un contrato de confidencialidad antes firmado para que no me vayan a robar mi idea. Bueno, entonces ya mi cuate va y no, es que la señora tiene lana y pues trae una idea y que es muy buena la idea y nos pidió hacer un NDA, ¿no? Un Non-Disclosure Agreement o contrato de confidencialidad. Y ya, ¿no? Junto al buró, al jefe, al de mercado, al de ¿cómo se llama? Ingeniería y de plásticos y todo. Pues llega la señora. Abre su bolsa. En aquel entonces, estamos hablando de los 90s, cuando había una famosa película que se llamaba Gorilas en la niebla, protagonizada por Sigourney Weaver, que fue una historia real. Entonces, pues estaban los gorilas de moda, ¿no? Y ahí sale en esa película un asunto muy particular. Ahorita les diré. Entonces la señora saca de su bolso y les avienta sobre la mesa y así bota y cae así una manita de gorila de inyección plástica. Y todos se quedan excuse me, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues resulta de que en la película, pues mataban a los gorilas machos, sobre todo a las alfas, para cortarles las manos porque disecaban las manos y las hacían ceniceros. Entonces estaba esa cuestión en boga. Y entonces a la señora se le prendió la maravillosa idea de que una manita de gorila iba a ser un hitazo, ¿no? Y entonces, pues nada más así los cuates, ¿no? Se volteaban a ver y no sabían si reírse o llorar. Y entonces le dice, ay señora, ¿ya hizo usted su estudio de mercado? ¿Ya vio que verdaderamente la gente está demandando manitas de gorila? ¿A quién le gustan las manitas? Oiga, pero eso no tiene una connotación negativa, porque pues oiga, están matando un gorila para cortarle la mano nada más para un cenicero, y usted quiere que repliquemos ese modelo, ya usted. Y entonces la señora como que, bueno, es que yo vi la película y ha tenido mucho éxito y ella empezó a sacar la sopa a la señora, ¿no? Entonces, para no hacer el cuento largo,
créanme, muchos llegamos con la idea de la mano de chango. Y así se le acuñó, ¿no? Entonces, con mi cuate, cuando alguien llegaba con una idea genial, decía, no voy a hacer... ya vienes con tu mano de chango. Porque no manches, me explico. Entonces, aguado allí. Cuando tengan una idea, que no voy a hacer una mano de chango. Que no sea la ocurrencia, que no sea la epifanía que de repente les vino en un segundo, sin que esté verdaderamente comprobado que eso puede ser un verdadero negocio, ¿no? Entonces, pues bueno, ya lo vimos. Situacional, contingente, circunstancial, deliberativo, porque es susceptible de negociación, ¿sí? Son las 4 características que hacen que un problema de diseño sea tan particular, a diferencia de un problema de ingeniería y un problema de ciencias. A los de arte ya no les vamos a llamar problemas porque esas son manifestaciones, literalmente, ¿no? Entonces, Mario, pues hemos llegado al final de este capítulo y como siempre esperamos que haya sido de su agrado y que sea muy útil. No se olviden, nos ayuda muchísimo que nos den like, que se suscriban. Si este contenido a ti como diseñador, a ti como empresario te está siendo útil, por favor, compártelo en tus redes. Ayúdanos a que este conocimiento llegue a más personas para que construyamos un futuro mejor diseñado, ¿no, Mario? Y una invitación a los diseñadores que si tienen amigos, administradores, mercadólogos, ingenieros, pues que si consideran que tiene valor esto que estamos diciendo, que lo compartan con ellos, que no se quede este conocimiento nada más en el círculo de diseño industrial. Hay que tratar de que ingenieros, administradores, mercadólogos y todos los que están involucrados en el desarrollo de nuevos productos, nuevos sistemas, nuevos servicios, también se den un quemón y digan, a ver, pues a lo mejor sí están diciendo algo interesante que podemos aplicar todos en conjunto como equipo para justamente tener un futuro mejor diseñado. Hasta la próxima. Nos vemos. Este fue un programa producido y editado por Mario Cruz y Jorge Rodríguez. Si te ha gustado el contenido, te invitamos a que te suscribas, danos un like y por favor, compártelo en tus redes.